tuvieron que estrenarse 21 películas en el universo cinematográfico de Marvel para que en marzo de 2019 se lance la primera película liderada y protagonizada por un personaje femenino, Capitana Marvel. Y lo que se suponía que iba a ser un suceso gigantesco en la franquicia en términos de poder y representación femenina, terminó siendo un poco decepcionante. En líneas generales, al público no le gustó, y una de las críticas que más recuerdo y que no pude argumentar mucho en contra, es que los más fanáticos no aceptaron del todo bien que un personaje femenino totalmente nuevo para el MCU tenga el privilegio de tener tal honor de protagonizar su película en solitario. Más aún, cuando teníamos a la Viuda Negra siendo parte de los Vengadores prácticamente desde el principio. Desde hace años existía el rumor de que Black Widow podía protagonizar su propia película, pero los ejecutivos de Marvel le cedieron tal honor a Carol Danvers, y la historia fue otra. 2 años después, en el 2021, Black Widow se estrenaría, y al parecer las sensaciones del público y de la crítica iban a coincidir en una cosa: Black Widow era mejor que Capitana Marvel. En este video vamos a analizar ambas películas y a determinar cuál pudo entregar una mejor obra cinematográfica en términos de historia, personajes, guión, banda sonora, el peso de sus películas y distintas cuestiones que veremos a continuación. Sin más preámbulos, comencemos. Para comenzar, es necesario destacar el contexto histórico de ambas películas. Capitana Marvel se estrenó en marzo de 2019, un mes antes de Avengers Endgame. Si nos referimos al orden cronológico en el universo cinematográfico, los eventos de la Capitana transcurren luego de los que vimos en la primera película de Capitán América, más precisamente en los años 90. Por otro lado, Black Widow se estrenó 2 años después, en el 2021, y cronológicamente se ubica entre los eventos de Capitán América Civil War y Avengers Infinity War. Estos serían los contextos de ambas dentro del universo de Marvel. Pero dentro de la industria del cine, más precisamente del género de superhéroes, el estudio tenía que hacerle frente a la competencia. Si bien Marvel desde hace tiempo le lleva ventaja a Warner y a DC en términos de producciones cinematográficas y éxito comercial, ellos fueron los primeros en introducir y realizar una película en solitario de una superheroína a gran escala. Estamos hablando de Wonder Woman, estrenada en el 2017. La Mujer Maravilla tuvo buenas críticas de parte de la prensa y del público, y la película vino a refrescar el género de superhéroes y demostró que los personajes masculinos no lo eran todo. ¿Cómo respondió Marvel? Puso a Brie Larson en el papel de Carol Danvers para introducirnos a la Capitana Marvel y así tener a su primera protagonista femenina. ¿El resultado? Si nos enfocamos únicamente en la parte comercial, Capitana Marvel fue un éxito. Con un presupuesto de $175 millones, logró recaudar un poco más de $1.200 millones a nivel mundial. Pero el resultado cinematográfico es lo que nos interesa, y si bien a la película le fue muy bien en la taquilla, la gente estaba disconforme con lo que acababa de ver en el cine. Recapitulando, Marvel estrenaba su primera película con una superheroína a la cabeza, pero sus problemas se notaron desde el inicio con todo el hype que generaron, ya que los productores hicieron una exhaustiva campaña para mostrarle al mundo que Capitana Marvel era una heroína de la talla de Iron Man. ¿Qué fue entonces Capitana Marvel? Una película que se sintió muy apresurada, un pobre guión y dirección, y ese intento de contar con una superheroína a gran escala quedó a mitad de camino, decepcionando a muchos fans. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Black Widow? Que los productores de Marvel fueron conscientes de estos errores y pusieron en práctica todo lo que aprendieron de ellos para hacer una mejor película con otra heroína como protagonista. Capitana Marvel se sitúa en los años 90 y nos cuenta la historia de Carol Danvers, una piloto del ejército que en una prueba con un motor experimental absorbe su explosión y como resultado la deja con habilidades de manipulación de energía increíblemente poderosas. Es capturada por los Kree, quienes están en guerra con los Skrulls. Le suprimen sus recuerdos humanos y por accidente en una misión cae a la Tierra. Ahí conocerá a un joven Nick Fury y con su ayuda descubrirá sus orígenes y podrá desbloquear todo su potencial. Por otro lado, Black Widow nos detalla la historia de Natasha Romanoff y desde el comienzo a través de flashbacks vamos a ver cómo ella junto a su hermana adoptiva
fueron criadas por 2 agentes secretos rusos haciendo de padres y luego termina en la Habitación Roja, donde fue entrenada como Viuda Negra. Toda la dinámica familiar va a tener un peso importante en la trama, pero también en el presente la veremos siendo fugitiva luego de violar los acuerdos de Sokovia en los sucesos de Civil War. Al escapar, se reúne con su hermana Yelena, y juntas se disponen a liberar a las viudas negras del mando de Dreykov. Por sus argumentos, ambas películas tuvieron la tarea difícil de que el espectador se interese en ellas. Capitana Marvel, por el simple hecho de que era un personaje desconocido para todos, y nos la estaban presentando en una película en solitario que transcurre unos cuantos años antes del evento que nos dejó expectantes, esperando a ver cómo se resolvía, que era la guerra con Thanos, porque se estrenaba después de Infinity War. Por eso los productores, sabiendo esto, hicieron subir el hype por las nubes. Vendieron a la Capitana como a la superheroína más poderosa del MCU y la única esperanza para salvar al mundo. La escena post-créditos de Infinity War mostraba a Nick Fury llamándola. Black Widow, por otro lado, la tuvo aún más difícil, y es que para cuando se lanza la película, Natasha ya estaba muerta, sacrificándose en Endgame para obtener la Piedra del Alma y salvar al mundo. Es muy difícil retener o llamar la atención del espectador si sabe que el protagonista en la actualidad o los eventos que están transcurriendo está muerto. Problemas de agenda retrasaron el estreno de esta película, pero Black Widow tuvo que haberse estrenado mucho antes. De solo imaginar que el impacto de la muerte de Natasha en Endgame hubiese sido mucho peor al haber conocido su historia, realmente su muerte la habrían lamentado muchísimas más personas. Dejando todo esto de lado, Black Widow está mejor escrita y logra que nos enganchemos con ella, con su familia y con la misión que quiere cumplir. Uno de los recursos que vienen usado para que el espectador pueda engancharse con su trasfondo familiar es que su historia no está contada al 100% en flashbacks, sino que la vemos a Natasha interactuar con ellos y cómo sus diferentes personalidades impactan en su comportamiento y decisiones. Acá, Black Widow gana sobre Capitana Marvel porque hace que sea más fácil que nos importen su familia y logremos empatizar con sus personajes. La peli de la Viuda Negra tiene un mejor guión de desarrollo de personajes. Y siguiendo la línea de los personajes, enfoquémonos en la protagonista. Uno de los problemas más grandes de Capitana Marvel es ella misma. Y no estoy diciendo que la culpa es de Brie Larson, sino de los escritores que la guionaron. No tiene mucha profundidad y desarrollo, y es hasta carente de personalidad. Tiene esa actitud fría y distante. Sí que es muy poderosa, demasiado poderosa. Y eso la hace parecer inestable en muchas escenas. Esto no es necesariamente malo, pero sí es mucho para un personaje que recién nos están introduciendo. Quisieron hacerla súper fuerte para representar ese eslogan de Girl Power y se quedaron en el camino, porque no tiene profundidad. Da la sensación de que es tan poderosa que es inalcanzable. Por ende, termina siendo muy difícil empatizar con ella. Black Widow mejora notablemente a su protagonista agregándole importancia y calidez. Natasha Romanoff no ha sido precisamente el mejor personaje a lo largo del MCU. Ha sido sobresexualizada y acusada de coquetear con varios compañeros. Esto, sumado a que ella no tiene ningún superpoder, daba la sensación de que ella era una de las peores vengadores. En su película en solitario, todo esto desaparece. Ella no está sexualizada en lo absoluto, y el enfoque principal es en su historia. Natasha tiene matices en su personalidad y comete errores. Ella está muy lejos de ser perfecta, y su historia personal es muy complicada. La fuerza del personaje de Carol Danvers reside en su impresionante poder, mientras que la fuerza de Natasha reside en su historia de vida. Esto hace que Romanoff sea más realista y por lo tanto hace que nos podamos identificar más con ella y sin querer forzarlo, surja ese girl power que tanto buscaron con Danvers. Natasha termina siendo un gran personaje femenino fuerte que da la representación que tanto buscaron los productores de Capitana Marvel. Y saber que Natasha ya está muerta para el momento en el que estamos viendo Black Widow hace que toda su historia personal tenga un impacto más grande. Sostengo que hubiese estado muy bueno ver esta película antes de Endgame. Personalmente creo que muy pocos lamentaron realmente el sacrificio de Romanoff para salvar al mundo. Y si el público hubiese sabido su historia personal antes, el impacto habría sido superior. De todas maneras, la peli de la Viuda Negra nos hace sentir esa carga emocional que necesitamos para empatizar con ella. Ambas producciones nos introducen nuevos personajes. En Capitana Marvel conocemos a Maria Rambeau, la mejor amiga de Carol y madre de Monica Rambeau, personaje que está empezando a tener importancia en la fase 4 del MCU, donde la hemos visto en WandaVision. También es grato ver a un joven Nick Fury y sus interacciones con Danvers. En Black Widow conocemos a sus padres ficticios, Melina Vostokov y Red Guardian, interpretado por los maravillosos Rachel Weisz
y David Harbour, que si bien ellos actúan muy bien y aportan mucho dinamismo, el personaje nuevo que más destaca es Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, quien logra que por momentos la película sea suya. Gran fichaje para el MCU y con importancia para las futuras producciones que vendrán. Podríamos decir que el villano principal de ambas películas es uno de los puntos flojos que comparten. Por el lado de Capitana, tenemos a John Rogue, un comandante militar Kree que fue indirectamente responsable de la transformación de Carol a la superheroína. Por el lado de Black Widow, el villano es Dreykov, quien envía a Taskmaster para acabar con Natasha. A ambos villanos les falta profundidad y se los siente vacíos. No estamos pidiendo un personaje con tantos matices como Thanos, pero sí quizás un poco más de desarrollo o motivaciones personales hubiesen sumado mucho. Personalmente considero que John Rogue por momentos es patético, y Dreykov agotó toda su motivación en construir y mantener a la Habitación Roja, y en el presente da la sensación de que está viejo y no impone demasiado respeto. En cuanto al soundtrack, ambas películas cuentan con buenos temas que combinan con la estética de los films. Capitana Marvel tiene canciones de los 90, TLC, Elástica, Nirvana, Garbage, No Doubt, entre otros. Black Widow tiene un solo tema y es un cover espectacular de Smells Like Teen Spirit de Nirvana y lo usaron como apertura de la película. Mención especial para lo maravillosa que es esa escena. Mientras suena el tema, nos muestran el entrenamiento y sufrimiento por el que pasan las Viudas Negras. Como conclusión, ambas películas tienen fallos de guión y técnicos, pero no quiero enfocar el análisis en cómo están compuestas, sino en comparar cómo Marvel aprendió de los errores cometidos con la Capitana y 2 años después entregó una mejor película. Al estudio le queda mucho camino por recorrer para obtener esa representación femenina y con poder que tanto están buscando. Pienso que WandaVision tiene todavía aún más matices y más desarrollo de personajes femeninos, así que te la recomiendo enormemente si no la viste. Pero en líneas generales, Black Widow tiene una protagonista con más matices, profundidad y es más cercana para la audiencia, haciendo que nos podamos sentir identificados con ella. Esto, combinado con el aporte de Yelena y el gran sacrificio que Natasha hace en Endgame, elevan su estatus como heroína. Porque a diferencia de Carol Danvers, que derrocha superpoderes y fuerza, Natasha Romanoff nos enseñó que son las decisiones y los sacrificios los que salvan al mundo, y que no hace falta tener superpoderes para ser un gran héroe. Hasta acá llegamos con la comparación de ambas películas. Espero que hayas disfrutado el video. Si llegaste hasta acá, no me queda más que agradecerte por mirar. Hasta la próxima. Y una vez más, ¡aguante la ficción, carajo! My sister saved the world. Natasha Romanoff, she saved the world. Thank you. Come back anytime.